El profe Mike. Encuentra todos mis audiolibros y aún más, sin interrupciones molestas ni comerciales, en mi página de Patreon. Enlace en la descripción del video y en el primer comentario. Demian. Historia de la juventud de Emile Sinclair. De Hermann Hesse. Capítulo 7. Frau Eva. En las vacaciones, fui una vez a la casa donde Max Demian había vivido con su madre años atrás. Una anciana paseaba por el jardín. Me dirigí a ella y averigüé que la finca era de su propiedad. Se acordaba muy bien de la familia Demian, pero no sabía cuál era su residencia actual. Advirtiendo mi interés, me hizo entrar con ella a la casa. Tomó un álbum encuadernado en piel y me enseñó la fotografía de la madre de Demian. Yo apenas la recordaba. Pero cuando vi aquel retrato, sentí que el corazón cesaba de latir en mi pecho. Era la imagen de mi sueño. Era ella, la gran silueta de mujer, un poco masculina, parecida a su hijo, con rasgos maternales, rasgos de sinceridad, rasgos de profunda pasión, bella y atractiva, bella e inasequible, demonio y madre, destino y amada. Era ella. Me sentí traspasado por un asombro salvaje al descubrir que mi imagen soñada vivía sobre la tierra. Aquella mujer que llevaba los rasgos de mi destino existía. ¿Dónde estaba? ¿Dónde? Era la madre de Demian. Pocos días después inicié mi viaje. Viaje singular. Pasé sin descanso de un sitio a otro, siguiendo la inspiración del momento, siempre a la busca de aquella mujer. Había días en que me encontraba una y otra vez figuras que la recordaban, que se le parecían y que me arrastraban tras de sí por las calles de una ciudad desconocida, o en el tren, de estación en estación, como en un sueño enmarañado. Había otros días en los que comprendía cuán vana era aquella búsqueda, y entonces permanecía inactivo horas y horas en un parque, en el jardín de un hotel o en una sala de espera, abstraído e intentando dar vida dentro de mí a la imagen amada. Pero ésta se había hecho ya huidiza y borrosa. Por las noches me era imposible conciliar el sueño, y solo en el tren dormitaba algunos ratos a través del paisaje desconocido. Una vez, en Zúrich, una mujer muy linda y un poco descarada trató de entablar relación conmigo. Sin mirarla apenas, seguí mi camino, como si no existiese. Hubiera preferido morir antes que mostrar interés a otra mujer, aunque solo fuera por una hora. Yo notaba que mi destino tiraba de mí. Sentía que la consumación estaba ya próxima, y me enloquecía de impaciencia viendo que no podía precipitarla. Una vez, en una estación, creo que fue en Innsbruck, vi por la ventanilla de un tren que salía una figura que me recordó a ella, y durante varios días me sentí profundamente desdichado. Otro día volvió a aparecer la imagen en un sueño. Desperté con una sensación de vergüenza y vacío ante la insensatez de mi búsqueda, y volví directamente a casa. 15 días después me matriculé en la Universidad de Edge. Todo en ella me defraudó. El curso de Historia de la Filosofía, al que empecé a asistir, era tan trivial y tan vulgar como las actividades de los jóvenes estudiantes. Todo seguía un patrón fijo, todo el mundo hacía las mismas cosas, y la acalorada alegría de los rostros juveniles tenía una expresión lamentablemente vacía e impersonal. Por mi parte, gozaba de mi libertad. Vivía tranquila y ordenadamente en una casita empotrada en las viejas murallas de la ciudad, y tenía encima de mi mesa un par de volúmenes de Nietzsche. Vivía con él, sentía la soledad de su alma, vislumbraba el destino que le empujaba sin tregua, sufría con él y me sentía dichoso, sabiendo de alguien que había seguido inexorablemente su camino. Una noche, paseaba yo por la ciudad barrida por el viento otoñal, escuchando cantar a los estudiantes en las tabernas. Por las ventanas abiertas salía en densas nubes el humo del tabaco,
así como canciones ruidosas y rítmicas, pero desangeladas y uniformes. Parado en una esquina, escuchaba. En 2 tabernas resonaban en la noche, al mismo tiempo, la alegría ensayada de la juventud. En todas partes dominaba la comunidad, el instinto gregario, la repulsa del destino y el refugio en el hacinamiento del rebaño. 2 individuos que caminaban detrás de mí me adelantaron lentamente. Parte de su conversación llegó a mis oídos. ¿Verdad que es igual que la cabaña de adolescentes en un pueblo de negros? Y todo igual, hasta los tatuajes, y siguen de moda. ¿Ve usted? Esto es la joven Europa. La voz me sonó conocida, y como una singular advertencia. Seguí a los 2 hombres por la calle oscura. Uno de ellos era japonés, pequeño y elegante. A la luz de la farola pude ver el brillo de su cara amarilla y sonriente. Volvió a hablar el otro. Aunque supongo que también entre ustedes, en el Japón, pasará lo mismo. En todas partes son muy pocos los individuos que no siguen al rebaño. También aquí hay algunos. Cada una de estas palabras me traspasó con gozoso estremecimiento. Reconocí al que las pronunciaba. Era Demian. En el viento de la noche lo seguí por las callejas oscuras, escuchando sus conversaciones y disfrutando del sonido de la voz de Demian. Tenía el antiguo sonido, la antigua y hermosa seguridad, la misma tranquilidad, y seguía teniendo poder sobre mí. Ahora todo marchaba bien. Le había encontrado. Al final de una calle, se despidió el japonés y abrió la puerta de una casa. Demian volvió sobre sus pasos. Yo me había detenido y lo esperaba en el centro de la calle. Con el corazón palpitante, lo vi venir hacia mí, erguido y elástico. Vestía un impermeable oscuro y llevaba un bastoncillo colgado del antebrazo. Sin alterar su paso regular, llegó junto a mí. Se quitó el sombrero y me mostró su antiguo rostro claro, con la boca resuelta y el singular reflejo luminoso sobre la ancha frente. «Demian», exclamé. Me tendió la mano. «Por fin, Sinclair. Te esperaba». «¿Sabías que estaba aquí?» «No, no lo sabía exactamente, pero te esperaba con toda seguridad. Hasta esta noche no te había visto. Nos has venido siguiendo todo el tiempo». «Entonces, ¿me has reconocido inmediatamente?» «Naturalmente. Has cambiado, pero llevas la señal». «¿La señal? ¿Qué señal?» «Antes la llamábamos la señal de Caín. ¿No te acuerdas? Es nuestra señal. La has tenido siempre. Y por eso me hice amigo tuyo. Pero ahora se ha hecho más visible». «No lo sabía. O, en realidad, sí. Una vez pinté un retrato tuyo, Demian, y me quedé asombrado al advertir que también se parecía a mí. Un efecto de la señal, sin duda». «Desde luego. No sabes cuánto me alegra haberte encontrado de nuevo. También mi madre se alegrará». Me sentí sobrecogido. «¿Tu madre? ¿Está aquí? Pero tu madre no me conoce». «No importa. Sabe mucho de ti. Te reconocerá sin que yo tenga que decirle quién eres. Nos has tenido mucho tiempo sin noticias tuyas. He querido escribirte varias veces, pero no podía. Últimamente sentí ya que no tardaría en encontrarte. Todos los días lo esperaba». Me tomó del brazo y echó a andar a mi lado. La tranquilidad que emanaba de su persona fue inundándome lentamente. Empezamos a platicar como antes. Recordamos la época del colegio, las clases de religión y también aquel encuentro aciago durante las vacaciones. Pero tampoco en esta ocasión hablamos del lazo más antiguo y estrecho que existía entre nosotros: la aventura con Franz Cromer. Sin darnos cuenta nos encontramos en medio de un diálogo extraño y lleno de presagios. Siguiendo la conversación de Demian con el japonés, hablamos de la vida estudiantil. De este tema pasamos a otro que parecía muy lejano,
Sin embargo, en las palabras de Demian se fundían ambos íntimamente. Habló del espíritu de Europa y del signo de nuestra época. Por todas partes, dijo, se extienden el grupo y la manada. Por ningún lado la libertad y el amor. El espíritu de corporación, desde las asociaciones estudiantiles y los coros hasta las naciones, no es más que un producto de la necesidad. Es una solidaridad por miedo, temor y falta de imaginación. En su fondo está carcomida y vieja, a punto de desintegrarse. La comunidad, continuó diciendo, es algo muy bello. Pero lo que ahora vemos florecer por todas partes no es la comunidad verdadera. Esta surgirá, nueva, del conocimiento mutuo de los individuos y transformará por algún tiempo el mundo. Lo que hoy existe no es comunidad, es simplemente rebaño. Los hombres se unen porque tienen miedo unos de otros, y cada uno se refugia entre los suyos. Los señores en su rebaño, los obreros en el suyo, los intelectuales en otro. ¿Y por qué tienen miedo? Se tiene miedo cuando no se está de acuerdo consigo mismo. Tienen miedo porque no se han atrevido jamás a seguir sus propios impulsos interiores. Una comunidad formada por individuos temerosos, todos de lo desconocido que en sí mismos llevan. Todos ellos sienten que las leyes a las que ajustan su vida han perdido su fuerza ya, que viven conforme a mandamientos anticuados y que ni sus religiones ni su moral son ya las que necesitamos. Durante 100 años y más, Europa no ha hecho más que estudiar y construir fábricas. Todos saben con exactitud cuántos gramos de pólvora se necesitan para matar a un hombre, pero no saben cómo rezar a Dios. No saben siquiera cómo se pasa un rato divertido. Mira las tabernas de los estudiantes, o un lugar de diversión donde se reúne gente rica. Desesperante. Querido Sinclair, de esto no puede salir nada alegre. Los hombres que se reúnen acobardados están llenos de miedo y de maldad. Ninguno confía del otro. Son fieles a unos ideales que han dejado de serlo, y apedrean a todo el que crea otros nuevos. Presiento graves conflictos. Vendrán, créeme, vendrán pronto. Naturalmente no mejorarán el mundo. Que los obreros maten a los empresarios o que Rusia y Alemania disparen una sobre otra, nada cambia la situación. Solo cambian los dueños. Pero tampoco serán completamente inútiles. Revelarán la miseria de los ideales actuales y obligarán a derrocar toda una serie de dioses de la Edad de Piedra. Este mundo, tal y como es, quiere morir, quiere hundirse, y se hundirá. ¿Y qué será de nosotros en todo esto?, pregunté. ¿Nosotros? Bueno, quizás sucumbamos con él. También nos pueden matar. Solo que con esto no acabarán con nosotros. En torno a lo que quede de nosotros, o en torno a los que sobrevivan entre nosotros, se agrupará la voluntad del futuro, y se mostrará la voluntad de la humanidad, que nuestra Europa ahogó con su feria de técnicos y ciencia. Entonces se demostrará que la voluntad de la humanidad no se identifica nunca, en ningún lado, con las sociedades actuales, los estados, las naciones, las asociaciones y las iglesias. Se verá que lo que la naturaleza quiere con el hombre está grabado en el individuo, está grabado en ti y en mí. Lo estaba ya en Jesús y lo estaba en Nietzsche. Cuando las colectividades actuales se derrumben, quedará sitio para todas esas corrientes que, naturalmente, pueden variar de aspecto cada día, pero son siempre las únicas importantes. Llegamos, ya muy tarde, a un jardín junto al río. «Vivimos aquí», dijo Demian. «Ven pronto a vernos. Te esperamos». Feliz, emprendí mi largo camino a casa en la noche fresca. Aquí y allá regresaban a sus casas estudiantes ruidosos y tambaleantes. Con frecuencia había sentido la discrepancia entre su absurda alegría y mi vida solitaria.
a veces con una sensación de envidia y otras con sarcasmo. Pero nunca había sentido con tanta tranquilidad e intensidad lo poco que aquello me importaba, lo lejano y remoto que me resultaba aquel mundo. Me acordé de los honrados filisteos de mi ciudad natal, viejos señores rebosantes de dignidad que conservaban los recuerdos de sus años estudiantiles como la memoria de un bienaventurado paraíso, y consagraban a la perdida libertad de aquellos años un culto como el que los poetas y otros románticos dedican a su infancia. En todas partes sucedía lo mismo. Todos los hombres buscaban la libertad y la felicidad en un punto cualquiera del pasado, solo por miedo a ver alzarse ante ellos la visión de la responsabilidad propia y del propio singular camino. Durante un par de años alborotaban y bebían, para someterse luego al rebaño y convertirse en señores graves al servicio del Estado. Era verdad lo que Demian afirmaba: nuestro mundo estaba carcomido, y esta estupidez estudiantil era aún menos estúpida y menos despreciable que otras 100. Cuando llegué a mi apartada casa y me metí en la cama, estas ideas desaparecieron, y todo mi pensamiento se concentró en la promesa que aquel día me había deparado. Cuando yo quisiera, mañana mismo, vería a la madre de Demian. Que los estudiantes siguieran emborrachándose y tatuándose las caras. Que el mundo estuviera corrupto y a punto de hundirse. ¿A mí qué me importaba? Yo solo esperaba que mi destino viniera a mi encuentro en una nueva imagen. Dormí profundamente hasta muy entrada la mañana. El nuevo día amaneció para mí con una festividad solemne, de aquellas que no había vuelto a vivir desde mis navidades infantiles. Una íntima agitación invadía todo mi ser, pero sin mezcla de temor alguno. Sentía que había comenzado un día decisivo para mí, y veía y sentía transformado el mundo en torno mío, expectante, comprensivo y solemne. También la mansa lluvia otoñal se me antojaba bella, serena y dominguera, plena de una musicalidad gravemente gozosa. Por primera vez se fundían para mí el mundo exterior y el interior en una pura armonía. Fiesta del alma que hace amable la vida. Ninguna casa, ningún escaparate, ningún rostro en la calle me molestaba. Todo era como tenía que ser, pero sin el aspecto vacío de lo cotidiano y acostumbrado. Era naturaleza expectante, preparada respetuosamente a recibir al destino. Así había visto yo de niño el mundo en las mañanas de las grandes fiestas, en Navidad y en la Pascua. No creía que el mundo pudiera ser tan hermoso. Me había acostumbrado a vivir replegado en mí mismo, y me había hecho a la idea de que había perdido el sentido por lo que pasaba afuera, de que la pérdida de los colores luminosos estaba inevitablemente unida a la pérdida de la infancia, y que había que pagar la libertad y la madurez del alma con la renuncia a ese suave resplandor. Ahora descubrí emocionado que todo aquello había estado solo tapado y oscurecido, y que era posible también, como hombre libre que ha renunciado a la felicidad de la infancia, ver refulgir el mundo y disfrutar de la visión infantil. Llegó la hora en que me encontré de nuevo ante el jardín a cuya puerta me había despedido de Max Demian la noche anterior. Escondida detrás de una cortina de los altos árboles, grises bajo la lluvia, se alzaba una casita clara e íntima, a través de cuyas relucientes ventanas se veían las paredes interiores, de color oscuro, con cuadros y filas de libros. La puerta principal conducía inmediatamente a un saloncito de entrada, confortable y tibio. Una vieja criada silenciosa, vestida de negro, con un delantal blanco, me introdujo en él y me ayudó a quitarme el abrigo. Me dejó solo en el saloncito. Miré a mi alrededor y enseguida me sentí trasladado a mi sueño. Arriba, en la pared de madera oscura, sobre una puerta colgada en un marco negro y protegido por un cristal, un cuadro muy conocido para mí, el pájaro con la cabeza amarilla de gavilán saliendo del cascarón del mundo. Emocionado, permanecí inmóvil. Sentí una extraña alegría mezclada con dolor,
como si en ese momento todo lo que había hecho y vivido hasta ahora volviera a mí en forma de respuesta y consumación. Como un relámpago, pasó ante mis ojos una multitud de imágenes. La casa paterna con el viejo escudo de piedra sobre el portal. Demian, aún chiquillo, dibujando el escudo. Yo mismo, también un niño, bajo la nefasta influencia de mi enemigo Cromer. Yo de joven, en mi cuarto de colegial, dibujando en mi mesa el pájaro de mis sueños con el alma enredada en la red de sus propios hilos. Y todo lo vivido hasta este momento resonaba en mi interior. Era aceptado, afirmado y aprobado. Con los ojos empañados miraba fijamente mi dibujo y leía en mí mismo. De repente, hube de bajar la mirada. Bajo el cuadro, en el hueco de la puerta abierta, se erguía una mujer de arrogante estatura, vestida de oscuro. Era ella. No fui capaz de articular ni una sola palabra. La hermosa y respetable dama me sonrió con un rostro que, como el de su hijo, no tenía edad e irradiaba una viva voluntad. Su mirada era la máxima realización. Su saludo significaba el retorno al hogar. En silencio le tendí las manos. Ella las tomó con manos firmes y cálidas. «Usted es Sinclair». Enseguida le he reconocido. «Bienvenido». Su voz era profunda y cálida. Yo la bebí como un dulce vino. Alcé los ojos y contemplé su rostro sereno, sus negros ojos insondables, su boca fresca y madura, su frente despejada y majestuosa, en la que aparecía grabado el signo. «¡Qué dichoso soy!», le dije, y besé sus manos. Me parece haber estado toda mi vida de viaje y llegar ahora a mi patria. Ella sonrió maternal. «A la patria nunca se llega», dijo amablemente, «pero cuando los caminos amigos se cruzan, todo el universo parece por un momento la patria anhelada». Expresaba así lo que yo había sentido en mi camino hacia ella. Su voz y también sus palabras eran muy parecidas a las de su hijo y, sin embargo, diferentes. Todo en ella era más maduro, más cálido y más natural. Pero, lo mismo que Max nunca dio la impresión de ser un chico, tampoco ella parecía madre de un hijo mayor. Tan joven y dulce era el resplendor de su rostro y de su pelo, tan tersa y lisa era su piel dorada, tan floreciente su boca. Se erguía ante mí más grandiosa que en mi sueño, y en su proximidad era la felicidad, su mirada el cumplimiento de todas las promesas. Tal era, pues, la nueva imagen en que se mostraba mi destino, ya no severa y dolorosa, sino madura y placentera. No tomé resolución alguna, ni hice ningún juramento. Había llegado a una meta, a una cima de mi camino, desde la cual lo veía seguir, dilatado y esplendoroso, hacia tierra de promisión, sombreado por los venturosos árboles de una cercana dicha, y aromatizado por los frescos perfumes de cercanos jardines placenteros. Fuese de mí lo que fuese, me sentía ya feliz de saber en el mundo a aquella mujer, beber su voz y respirar su presencia. Lo que para mí fuera no importaba, madre, amante o diosa. Me bastaba saberla viva y que mi camino avanzase cercano al suyo. Me señaló mi dibujo encima de la puerta. «Nunca procuró usted a nuestro Max alegría mayor que cuando le envió este dibujo», dijo reflexivamente. «También a mí me alegró. Lo esperábamos. Y cuando llegó el cuadro, supimos que estaba ya de camino hacia nosotros. Cuando usted era un niño, Sinclair, vino mi hijo un día del colegio y me dijo: «Hay un chico que lleva la señal sobre la frente. Tiene que ser mi amigo». Era usted. No ha tenido un camino fácil, pero nosotros confiábamos en usted. Una vez, durante las vacaciones en casa, tuvo un encuentro con Max. Entonces tendría usted unos 17 años. Max me lo contó. Yo le interrumpí.
Siento que le hablase también de aquel encuentro. Fue mi época peor y más miserable. Sí, Max me dijo, ahora tiene Sinclair ante sí lo más difícil. Ha emprendido una nueva tentativa de refugiarse en la colectividad, e incluso se pasa el día en las tabernas. La señal ha eclipsado en su frente, pero sigue quemándole en secreto. ¿No era así? Claro que sí, así fue exactamente. Entonces encontré a Beatriz, y por fin apareció un guía. Se llamaba Pistorius. Me di cuenta de por qué mi infancia había estado tan ligada a Max, de por qué no podía liberarme de él. Querida señora, querida madre, en aquellos días creía muchas veces que tenía que quitarme la vida. ¿Es el camino tan difícil para todos? Me pasó la mano por el pelo, suavemente, como el aire. Siempre es difícil nacer. El pájaro tiene que penar para salir de su cascarón. Ya lo sabe usted. Pero vuelva usted ahora la vista atrás y pregúntese si, en realidad, fue tan penoso el camino. ¿Solo penoso? ¿No fue también quizá bello? ¿Sabría usted acaso de otro más bello y más fácil? Moví la cabeza dubitativo. Fue penoso, dije como adormecido. Fue penoso hasta que vino el sueño. Ella asintió y me miró intensamente. Sí, hay que encontrar el sueño de cada uno. Entonces el camino se hace fácil. Pero no hay ningún sueño eterno. A cada sueño le sustituye un nuevo, y no se debe intentar retener ninguno. Me sobrecogí profundamente. ¿Era aquello un aviso? ¿Era ya una advertencia? Pero no me importaba. Estaba dispuesto a dejarme conducir por ella y no preguntar por la meta. No sé, dije, lo que ha de durar mi sueño. Quisiera que fuera eterno. Bajo la imagen del pájaro me ha salido a recibir el destino, como una madre, como una amada. A él le pertenezco y a nadie más. En tanto que el sueño sea su destino, debe usted permanecerle fiel, confirmó ella gravemente. Una profunda tristeza me invadió, y un anhelo de morir en aquella hora encantada. Sentí manar en mí, irrefrenables, las lágrimas, y dominarme. ¿Cuánto tiempo hacía que no había llorado? Me separé bruscamente de su lado y, llegándome a la ventana, miré con ojos turbios por encima de las macetas en flor. A mi espalda oí su voz, tranquila, y sin embargo tan llena de ternura, como un vaso de vino colmado hasta el borde. Sinclair, es usted un niño. Su destino le quiere. Un día le pertenecerá por completo, como usted lo sueña, si usted le es fiel. Me había serenado, y volví de nuevo el rostro hacia ella. Me tendió la mano. Tengo unos pocos amigos, dijo sonriendo, muy pocos amigos íntimos que me llaman Frau Eva. Usted también puede llamarme así, si quiere. Me condujo a la puerta, abrió e hizo un gesto hacia el jardín. Ahí encontrará a Max. Bajo los altos árboles permanecía aturdido y emocionado, no sé si más despierto o más sumergido que nunca en mis sueños. La lluvia goteaba suavemente de las ramas. Entré lentamente en el jardín, que se extendía a lo largo de la orilla del río. Por fin encontré a Demian. Estaba en un pequeño cobertizo abierto, con el pecho descubierto, boxeando contra un saco de arena. Me detuve asombrado. Demian tenía un aspecto magnífico, el amplio pecho, la cabeza masculina y firme, los brazos levantados, con sus músculos tensos, eran fuertes y potentes. Los movimientos surgían de la cintura, los hombros y los brazos como fuentes. «Demian», exclamé, «¿qué estás haciendo?» Rió alegremente. «Me ejercito. He prometido al japonés luchar con él. Es ágil y astuto como un gato, pero conmigo no ha de valerle. Me debe una pequeña humillación». Se puso la camisa y la chamarra.
¿Has visto ya a mi madre?, me preguntó. Sí. ¿Qué madre más maravillosa tienes, Demian? Eva. El nombre le va a la perfección. Es como la madre de todas las criaturas. Me miró un momento con expresión pensativa. ¿Sabes ya su nombre? Puedes estar orgulloso, muchacho. Eres el primero a quien se lo dice tan pronto. A partir de ese día, entré y salí en la casa como un hijo y un hermano, pero también como un enamorado. Cuando cerraba tras de mí la puerta del jardín, e incluso antes, en cuanto divisaba los altos árboles que en él crecían, me sentía afortunado y feliz. Fuera quedaba la realidad. Fuera había calles y casas, hombres e instituciones, bibliotecas y aulas. Aquí dentro había, en cambio, alma y amor. Aquí dentro reinaba la fábula y el sueño, pero vivíamos en absoluto cerrados al mundo. A menudo vivíamos en nuestros pensamientos y conversaciones, en medio de él, solo que en otro campo. No estábamos separados de la mayoría por barreras, sino por una mera diferencia de ver las cosas. Nuestra labor era formar una isla dentro del mundo, quizá dar ejemplo, en todo caso, vivir la anunciación de otra posibilidad de vida. Yo, solitario tanto tiempo, conocí la comunión que es posible entre seres que han conocido la completa soledad. Nunca más me sentí atraído a los banquetes de los dichosos, ni a las fiestas de los elegantes. Nunca más tuve envidia o nostalgia de la amistad de los demás. Y, lentamente, fui iniciado en el misterio de los que llevan la señal. Para el mundo, nosotros, los marcados con ella, habíamos de pasar por hombres extraños, o incluso locos, y hasta peligrosos. Éramos hombres que habíamos despertado o despertábamos, y nuestra aspiración era llegar a una vigilia aún más perfecta, mientras que la aspiración y la felicidad de los demás estriban en ligar cada vez más estrechamente sus opiniones, sus ideas y sus deberes, su vida y su fortuna a los del rebaño. También aquí había un impulso, había fuerza y grandeza, pero en tanto que nosotros, los marcados, representábamos la voluntad de la naturaleza hacia lo individual y lo futuro, los demás vivían en una voluntad de permanencia. Para ellos, la humanidad, a la que querían con la misma fuerza que nosotros, era algo acabado, que había que conservar y proteger. Para nosotros, en cambio, la humanidad era un futuro lejano, hacia el que todos nos movíamos, cuya imagen nadie conocía, cuyas leyes no estaban escritas en ninguna parte. Además de Frau Eva, Max y yo, pertenecían a nuestro círculo más o menos íntimamente otros que también buscaban. Entre ellos había astrólogos y cabalistas, un discípulo de Tolstói y toda clase de individuos sensibles, delicados y tímidos, adeptos de nuevas sectas, naturalistas y vegetarianos. Otros, más próximos a nosotros, perseguían en el pasado los afanes de la humanidad en busca de dioses y nuevas imágenes optativas, y sus estudios me recordaban con frecuencia los de mi amigo Pistorius. Traían libros, nos traducían textos en antiguas lenguas, nos mostraban reproducciones de símbolos y ritos pasados, y nos enseñaban a ver cómo todo el patrimonio de la humanidad consistía, hasta ahora, en ideales extraídos de sueños del alma inconsciente, de sueños en los cuales la humanidad seguía a tientas los vislumbres de sus posibilidades futuras. Así recorrimos el maravilloso y multiforme laberinto de dioses de la antigüedad hasta los albores del amanecer cristiano. Conocimos las confesiones de los solitarios y las transformaciones de las religiones en la transmisión de un pueblo a otro. De todo lo que fuimos reuniendo resultó una crítica de nuestro tiempo y de la Europa actual, que, con un esfuerzo tremendo, había dado al hombre nuevas y poderosas armas, pero que había caído por fin en una profunda y estremecedora desolación del espíritu. Había ganado el mundo, pero había perdido su alma en la empresa.
También en cuanto a esta cuestión, había defensores y adeptos de esperanzas y doctrinas redentoras muy diversas. Había budistas que querían convertir a Europa, discípulos de Tolstói y de otras muchas tendencias. Nosotros, en nuestro círculo más íntimo, escuchábamos todo y aceptábamos estas doctrinas simplemente como símbolos. Nosotros, los marcados, no debíamos preocuparnos por la estructuración del porvenir. Cada confesión, cada doctrina salvadora, nos parecía de antemano muerta y sin sentido. Solo concebíamos como deber y destino el que cada cual llegara a ser completamente él mismo, que viviera tan entregado por completo a la fuerza de la naturaleza en él activa, que el destino incierto le encontrara preparado para todo, trajera lo que trajera. Pues todos, confesándolo o no, sentíamos cercano y perceptible ya un ocaso de lo actual y una nueva aurora. Demian me decía a veces: no es posible imaginar lo que vendrá. El alma de Europa es un animal que ha permanecido mucho tiempo encadenado. Cuando recobre la libertad, no es de esperar que sus primeros impulsos sean muy amables. Pero ni los caminos ni los rodeos importan, si al fin ha de surgir a la luz la verdadera necesidad del alma, adormecida y engañada durante tanto tiempo. Y este día será el nuestro, será el día en que nos necesitarán, no como guías o nuevos legisladores, porque nosotros no viviremos las nuevas leyes, sino como seres dispuestos a seguir y a acudir donde el destino nos reclame. Mira, todos los hombres son capaces de hacer lo increíble cuando están amenazados sus ideales, pero ninguno está dispuesto cuando se presenta un nuevo ideal, un nuevo movimiento de expansión quizá peligroso y misterioso. Los pocos que estaremos marcados, como estaba marcado Caín, para despertar miedo y odio, y sacar a la humanidad de su idílica estrechez hacia lejanías de peligro. Todos los hombres que han actuado sobre la marcha de la humanidad, todos ellos, sin excepción ni diferencia, han podido hacerlo porque estaban prontos al destino. Lo mismo Moisés que Buda, Napoleón o Bismarck. Nadie puede elegir la onda a la que ha de obedecer, ni el polo desde el cual ha de ser regido. Si Bismarck hubiese comprendido a los socialdemócratas y hubiera acogido sus inspiraciones, hubiera sido un político prudente, pero no un hombre del destino. Y lo mismo pasó con Napoleón, con César, con Ignacio de Loyola, con todos ellos. Hay que imaginarse todo esto desde un punto de vista biológico e histórico. Cuando las transformaciones de la corteza terrestre arrojaron a los animales acuáticos de la tierra y a los animales terrestres a las aguas, fueron los ejemplares preparados a aceptar el destino los que pudieron amoldarse a lo nuevo e inesperado y salvar así su especie. No sabemos si tales ejemplares eran los que antes habían destacado como conservadores o, por el contrario, como originales y revolucionarios. Estaban preparados y por eso salvaron su especie para las nuevas evoluciones. Eso es lo que sabemos. Por eso queremos estar preparados. A estas conversaciones asistía muchas veces Frau Eva, pero no tomaba parte activa de ellas. Para cada uno de nosotros era, cuando así exteriorizábamos nuestros pensamientos, un oído atento y un eco lleno de confianza y de comprensión. Parecía que todas nuestras ideas emanaban de ella y a ella volvían. Sentirme cerca de ella, oír de cuando en cuando su voz y participar del ambiente de madurez y espiritualidad que la rodeaban, era para mí la felicidad. Ella notaba enseguida cuando se producía en mí un cambio, una confusión o una renovación. Me parecía que los sueños que yo tenía al dormir eran inspiraciones suyas. Muchas veces se los contaba y le resultaban comprensibles y naturales. No había dificultades que ella no siguiera con su clara intuición. Durante un tiempo tuve sueños que eran como reproducciones de nuestras conversaciones del día. Soñaba que todo el mundo estaba revolucionando y que yo, solo o con Demian, esperaba tenso el gran destino. Este permanecía oculto, pero llevaba los rasgos de Frau Eva. Ser elegido o rechazado por ella era el destino. A veces me decía sonriente:
No es ese todo su sueño, Sinclair. Ha olvidado usted lo mejor. Y, en efecto, solía recordar entonces nuevos fragmentos de mi sueño, sin acertar a explicarme cómo podía haberlos olvidado. En ocasiones me sentía descontento y atormentado de deseos. Creía no poder soportar ya por más tiempo tenerla a mi lado, sin estrecharla entre mis brazos. También esto lo advirtió ella enseguida, y al verme me dijo: «No debe usted entregarse a deseos en los que no cree. Sé lo que usted desea. Tiene usted que abandonarlos o desearlos de verdad y por entero. Cuando llegue usted a pedir llevando en sí la plena seguridad de lograr su deseo, la demanda y la satisfacción coincidirán en un solo instante. Pero usted desea y se reprocha, temeroso, sus deseos. Tiene usted que dominar todo eso. Voy a darle un consejo». Y me contó la historia de un muchacho enamorado de una estrella. Adoraba a su estrella junto al mar. Tendía sus brazos hacia ella. Soñaba con ella y le dirigía todos sus pensamientos. Pero sabía, o creía saber, que una estrella no puede ser abrazada por un ser humano. Creía que su destino era amar a una estrella sin esperanza, y sobre esta idea construyó todo un poema vital de renuncia y de sufrimiento silencioso y fiel que habría de purificarle y perfeccionarle. Todos sus sueños se concentraban en una estrella. Una noche estaba de nuevo junto al mar, sobre un acantilado, contemplando su estrella y ardiendo de amor hacia ella. En el momento de mayor pasión, dio unos pasos hacia adelante y se lanzó al vacío, a su encuentro. Pero en el instante de tirarse, pensó que era imposible y cayó a la plaza destrozado. No había sabido amar. Si en el momento de lanzarse hubiera tenido la fuerza de creer firmemente en la realización de su amor, hubiese volado hacia arriba a reunirse con su estrella. El amor no se debe pedir, continuó, ni exigir tampoco. Ha de tener la fuerza de llegar en sí mismo a la certeza, y entonces atrae ya, en lugar de ser expelido. Sinclair, su amor es ahora atraído por mí. Cuando llegue a atraerme, entonces acudiré. No quiero hacer un regalo, quiero ser ganada. Tiempo después me contó otra historia. Érase un hombre que amaba sin esperanza. Se había encerrado por entero dentro de sí e imaginaba irse consumiendo en la llama de su amor. El mundo desapareció para él. No veía el cielo azul ni el bosque verde. No oía el murmullo del arroyo ni los sones del arpa. Todo en derredor suyo se había desvanecido, dejándolo abandonado y miserable. Su amor creció, sin embargo, de tal manera que prefirió consumirse y morir en su hoguera antes que renunciar a la posesión de aquella mujer. Y entonces sintió que su amor devoraba todo lo que en él había distinto. Se hacía poderoso e imponía a la amada lejana su imperiosa atracción, haciéndola acudir a su lado. Pero cuando abrió los brazos para recibirla en ellos, la advirtió transformada, y vio y sintió, sobrecogido, que había atraído a sí todo el mundo perdido. Estaba allí, ante él, y se le daba por entero. Cielo, bosque y arroyo volvían a él, con nuevos colores, llenos de vida y de luz. Le pertenecían y hablaban su lenguaje. Y en lugar de ganar tan solo una mujer, tenía el mundo entero en su corazón, y cada una de las estrellas del cielo resplandecía en él e irradiaba placer por toda su alma. Había amado y, a través del amor, se había encontrado a sí mismo. La mayoría ama para perderse. Mi amor hacia Frau Eva era el único sentido de mi vida, pero ella cambiaba cada día. A veces creía sentir con seguridad que no era su persona por la que sentía atraída mi alma, sino que ella era un símbolo de mi propio interior que me conducía más y más hacia mí mismo. A menudo oía palabras de ella que me parecían respuestas de mi subconsciente a preguntas acuciantes que me atormentaban. Había momentos en los que me devoraba el deseo y besaba los objetos que habían tocado sus manos. Y lentamente fueron superponiéndose el amor sensual y el amor espiritual, la realidad
y el símbolo. Podía suceder que en mi habitación pensara en ella con tranquila intensidad y sintiera su mano en mi mano y sus labios en los míos. O estar a su lado, contemplar su rostro, hablarle y oírla hablar, y no saber fijamente, sin embargo, si su presencia era real y no soñada. Comencé a vislumbrar cómo un amor podía ser perdurable e inmortal. Al descubrir en la lectura de un libro una nueva idea, era como si Eva me hubiese besado, y cuando ella pasaba su mano sobre mis cabellos e irradiaba hacia mí una sonrisa, su maduro calor aromado era como si hubiese realizado dentro de mí un magno progreso espiritual. Todo lo que me era importante, todo lo que para mí era destino, podía tomar su figura. Podía transformarse en cada uno de mis pensamientos y cada uno de mis pensamientos en ella. Había temido las vacaciones de Navidad, que pasé en casa de mis padres, porque creía que iba a ser un tormento vivir 2 semanas enteras lejos de Frau Eva, pero no lo fue. Era una delicia estar en casa y pensar en ella. Cuando volví a Edge, pasé aún 2 días sin ir a casa, para disfrutar de aquella seguridad e independencia de su presencia física. También tenía sueños en los que mi unión con ella se realizaba en nuevas formas simbólicas. Ella era un mar en el que yo desembocaba, era una estrella, y yo otra que caminaba hacia ella. Nos encontrábamos, nos sentíamos atraídos mutuamente, permanecíamos juntos, girando dichosamente el uno en torno al otro, en órbitas próximas y armónicas. La primera vez que fui a verla después de las vacaciones, conté a Eva este sueño. «Un bello sueño, Sinclair», me dijo. «Hágalo usted realidad». Próxima ya la primavera, hubo un día que jamás olvidaré. Llegué a casa de Max en las primeras horas de la tarde. Una de las ventanas de la entrada estaba abierta, y la brisa tibia arrastraba por la estancia el denso perfume de los jacintos. No viendo a nadie, subí al estudio de Max. Llamé ligeramente y entré sin esperar respuesta, como otras tantas veces. La habitación estaba oscura, las cortinas cerradas. La puerta del cuartito en el que Max Demian había instalado un laboratorio químico estaba abierta. Desde allí llegaba la luz clara y blanca del sol primaveral a través de las nubes. Yo creí que no había nadie y corrí las cortinas. Cerca de la otra ventana, acurrucado en una silla y singularmente cambiado, estaba Max Demian. La sensación de haber vivido ya otra vez aquel instante me recorrió como un rayo. Demian permanecía inmóvil, laxos los brazos y caídas las manos sobre los muslos. Inclinado hacia adelante, miraba sin ver, con ojos muy abiertos, ciegos e inanimados, en cuya pupila relucía muerto un reflejo de luz, duro y frío, como un trozo de cristal. Su rostro pálido y ensimismado, semejante a una antiquísima carátula zoomórfica del pórtico de un templo, parecía no respirar. Los recuerdos me inundaron. Así, exactamente así, le había visto ya una vez. Hacía muchos años, cuando yo aún era un niño. Como ahora, sus ojos estaban vueltos hacia adentro, sus manos inmóviles, una junto a la otra. Una mosca le había paseado por la cara, y entonces, hacía quizá 6 años, había tenido el mismo aspecto, tan joven y tan intemporal. Ni un rasgo de su cara era hoy diferente. Sobrecogido por un repentino miedo, salí del cuarto y bajé la escalera. En la entrada hallé a Eva. Estaba pálida y parecía fatigada, como jamás la había visto. Una sombra penetraba por la ventana. El resplandor blanco y crudo del sol había desaparecido de pronto. Estuve en la habitación de Max. Musité agitado. ¿Ha sucedido algo? ¿Está dormido o ensimismado? No lo sé. Ya le he visto una vez así. «No lo habrá usted despertado», dijo rápido. «No, no me ha oído. He salido enseguida de su cuarto. Pero dígame usted, Eva, ¿qué le ocurre?» Ella se pasó la mano por la frente. «Esté tranquilo, Sinclair.
No le pasa nada. Se ha retirado. No tardará en volver. Se puso en pie y salió al jardín, a pesar de que empezaba a llover. Intuí que no debía acompañarla. Anduve de un lado a otro de la habitación, en medio del enervante aroma de los jacintos. Contemplé mi dibujo con el pájaro, encima de la puerta, y respiré, oprimido, la extraña sombra que aquel día llenaba la casa. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué había pasado? Frau Eva volvió pronto. Las gotas de lluvia brillaban en su pelo negro. Se sentó en su sillón. El cansancio la inundaba. Me acerqué a ella, me incliné y besé las gotas que temblaban en su pelo. Sus ojos estaban claros y serenos, pero las gotas me supieron a lágrimas. «¿Quiere usted que suba otra vez al lado de Max?», murmuré. Ella sonrió débilmente. «No sea usted niño, Sinclair», me amonestó en voz alta, como para romper el sortilegio. «Váyase ahora y vuelva más tarde. Ahora no puedo hablar con usted». Salí y huí de la casa y de la ciudad, hacia las montañas. La fina lluvia oblicua caía silenciosa, y las nubes volaban bajas y atemorizadas bajo una poderosa visión. Abajo, a ras de tierra, apenas corría el viento que, en cambio, parecía reinar tempestuoso en las alturas. Por entre el acero gris de las nubes rompía de cuando en cuando, un instante, el resplandor solar, pálido y crudo. Entonces apareció sobre el cielo una nube ligera y amarilla. Se agolpó contra el muro de nubarrones grises, y en pocos minutos el viento formó, con el amarillo y el azul, una imagen, un gigantesco pájaro, que se despegaba del caos azul y desaparecía con amplios aletazos en el cielo. En ese momento se desencadenó la tormenta, y la lluvia cayó a torrentes mezclada con granizo. Un trueno breve, inverosímil y terrible, crepitó sobre el paisaje azotado. Un poco más tarde volvió a romper el sol, y sobre las cercanas montañas, más allá del bosque marrón, brilló mortecina e irreal la pálida nieve. Cuando regresé, mojado y sin aliento, me abrió la puerta Demian. Subí con él a su cuarto. En el laboratorio lucía un mechero de gas, y en derredor de él había varios papeles. Parecía haber estado trabajando. «Siéntate», me dijo. «Estarás cansado. Hace un tiempo de perros, y se ve que has estado vagando por ahí. Enseguida traerán el té». «Hoy sucede algo», comenté vacilante. «No puede ser solo la pequeña tormenta». Me miró inquisitivamente. «¿Has visto algo?» «Sí. Vi durante un instante claramente una imagen en las nubes». «¿Qué imagen?» «Era un pájaro». «¿El gavilán? ¿Seguro? ¿El pájaro de los sueños?» «Sí, mi gavilán, amarillo y gigantesco, voló adentrándose en el cielo azul oscuro». Demian respiró profundamente. Llamaron a la puerta. La vieja criada trajo el té. «Sírvete, Sinclair». «¿No habrá sido una casualidad?» «No, Demian. Esas cosas no se ven nunca por casualidad». «Tienes razón. Debe significar algo. ¿Sabes qué significa?» «No. Siento tan solo que significa una conmoción, un paso en el destino. Creo que nos atañe a todos». Demian paseaba, agitado, de un lado a otro. «Un paso en el destino», exclamó. «Lo mismo he soñado yo esta noche, y mi madre tuvo ayer un presentimiento que le decía lo mismo. Yo he soñado que subía por una escalera, a lo largo de un tronco o de una torre. Al llegar arriba, vi el país en llamas. Era una gran llanura con ciudades y pueblos. Aún no te lo puedo explicar del todo. No lo veo muy claro». «¿Y ese sueño lo refieres a ti?», pregunté. «¿A mí? Pues claro. Nadie sueña cosas que no se refieren a él, pero no me atañe solamente a mí. Tienes razón. Yo distingo bien los sueños que me anuncian movimientos de mi alma y los otros, muy raros, en los que se presagia el destino de estos.
y nunca uno del que pudiera decir que ha sido una profecía y que se haya cumplido. La interpretación es siempre incierta, pero lo que sí sé fijamente es que he soñado algo que no se refiere tan solo a mí mismo. Mi sueño es continuación de otros anteriores, en los que vi los presagios de los que ya te he hablado. El que nuestro mundo esté carcomido no sería razón suficiente para profetizar su ruina o algo semejante. Pero desde hace ya varios años vengo teniendo sueños de los cuales deduzco que se acerca el derrumbamiento de un mundo viejo. Al principio fueron vislumbres muy lejanas y débiles, pero luego se han hecho cada vez más precisas y fuertes. Aún no sé nada más que se avecina algo grande y terrible que me concierne. Sinclair, vamos a vivir lo que hemos discutido más de una vez. El mundo quiere renovarse. Huele a muerte. No hay nada nuevo sin la muerte. Es más terrible de lo que yo había pensado. Sobrecogido, lo miré fijamente. ¿No puedes contarme el resto de tu sueño?, rogué con timidez. Tuvo un enérgico ademán negativo. No. La puerta se abrió y entró Frau Eva. ¿Aún aquí, criaturas? ¿Están tristes? Toda expresión de fatiga había desaparecido de su rostro. Demian la miró sonriendo. Venía a nosotros como la madre que acude a tranquilizar a sus hijos asustados. ¿Tristes? No, madre. Solo hemos meditado un poco sobre los nuevos signos. Pero no tienen que preocuparnos. Lo que tenga que venir, vendrá de pronto, y entonces sabremos lo que necesitamos saber. Me sentía muy mal, y cuando me despedí y atravesé solo el salón, el perfume de los jacintos me pareció marchito, insípido y fúnebre. Una sombra se había cernido sobre nosotros.